Bien, muchachos, vamos a iniciar el tema de triángulos. Bien, el triángulo. Vamos a hablar sobre el vértice, ángulos y lados. Los vértices y ángulos se nombran con letras mayúsculas. Por ejemplo, A, B, C. Y los lados se nombran con letras minúsculas. A, B, C en posición opuesta a los vértices. Así, frente a A mayúscula está A minúscula. Y frente a B mayúscula va a estar B minúscula. Entonces, de esa forma se denota los triángulos. Y también los ángulos. Podría ser A, ángulo B, ángulo C. Pero también podría decir ángulo PAC. Bien, propiedades. Vamos a ver las propiedades. La suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180. Tenemos un triángulo y nos dicen que la suma de estos tres ángulos es 180. Veamos el ángulo A, el ángulo B, más el ángulo C, nos dice que es 180. Veamos si eso es cierto. Movemos el ángulo A. También hacemos con el ángulo C, el ángulo B, y hacemos su opuesto. ¿Y qué ocurre? Que estos tres ángulos que están formando una media circunferencia o un medio círculo. ¿Qué ángulo están determinando los tres? La suma de los tres, 180. O sea que A más B más C es igual a 180. Propiedad. La medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes a él. Bien, tenemos acá el triángulo ABC. Acá tenemos el ángulo externo X. Nos dicen que X es igual a el ángulo B más el ángulo C. Un ejemplo, si B es igual a, por ejemplo, a 30, y acá es igual a 40, entonces X ¿cuánto valdrá? X será igual a ángulo B, 30 grados, más el ángulo C, 40 grados. Y habríamos terminado sumando eso de ahí, que sería X igual a 70 grados. Veamos otra propiedad, la propiedad de la suma de los ángulos externos. Uno por vértice de un triángulo siempre va a sumar 360 grados. Tenemos el ángulo externo a A, le vamos a llamar X. El ángulo externo a B le vamos a llamar Y. Y el ángulo externo a C le vamos a llamar Z. Nos dice que estos tres suman, ¿cuánto? 360. Veamos, vamos a trasladarlo fuera. El ángulo X, el ángulo Z y el ángulo Y. Esto de acá es una vuelta completa. ¿Eso qué significa? Que X más Y más Z es igual a 360. Otra propiedad. La longitud de uno de los lados es mayor que la diferencia de las longitudes de los otros dos lados, pero menor que la suma de dichos lados. A ver, ¿cómo es eso? Tenemos el triángulo, tenemos el lado C, el lado A y el lado B. Ya recuerdan que el lado A es opuesto a A mayúscula, al vértice. El lado B opuesto al lado B mayúscula, al vértice B mayúscula. Y el lado C opuesto al vértice C. Bien, ¿qué nos dice? Que si yo voy a coger primero este lado, el lado A es menor que ¿quién? Acá tenemos el lado A. Vamos a ver. ¿Qué lado es? El lado C, B. Le vamos a juntar el lado C. O sea que esto de acá es una suma. Sumar es juntar, unir. Y lo estamos haciendo en negro. Ahora, A con respecto a este segmento es más pequeño. O sea, es menor que B más C. Ahí está. ¿Qué pasaría ahora con la diferencia? Porque no dice que es mayor que la diferencia. Mayor que la diferencia. Veamos. Este es el lado A. El lado B. Le voy a quitar el lado C. ¿Qué me va a quedar? Esta pequeña porción. Y nos damos cuenta visualmente que A
es mayor que la resta de los dos b más c. Entonces, tenemos que A es menor que b más c, pero mayor que b menos c. Pero eso es viendo el lado A. ¿Qué pasaría si tenemos el lado B o C? Acá les dejo los otros dos. En este caso, cogemos C y nos falta uno, que es B. Seguimos. Corolarios. Propiedad de la mariposa, también conocido. A más B, o sea, la suma de estos dos es igual a la suma de estos dos. ¿Cómo puedo aplicar eso? Por propiedad del ángulo externo. ¿Recuerdan? Este ángulo externo es igual a más B. A más B. Y este ángulo externo que está acá, ¿a quién es igual? A C más D. ¿Y cómo son estos dos? Son iguales. O sea, A más B es igual a C más D. Demostrado. Seguimos. Propiedad del pescadito o del pescado. Tenemos, ¿por qué se llama propiedad del pescado? Por la forma que tiene. Nos dicen que alfa más tita es igual a x más y. ¿Se puede demostrar? Sí, pero vamos a seguir con la siguiente propiedad. Propiedad del cuadrilátero no convexo. Acá nos van a decir que x es igual a la suma de estos tres. X igual a alfa más beta más tita. ¿Podría demostrarlo? Sí, aplicando el teorema del externo. Este de acá, ¿a qué es igual? A esta porción que la vamos a llamar, por ejemplo, B1 y a este le llamamos B2. No olvidemos B1 más B2 es igual a beta. Entonces, este es alfa más B1. Y este de acá, ¿a qué será igual? A tita más B2. Eso sería alfa más beta 1 más beta 2 más tita. Pero ¿qué hemos dicho? Estos dos, ¿a qué es igual? A beta. Por lo cual está demostrado que x es igual a alfa más beta más tita. Entonces, borremos eso de ahí. En la figura dice se cumple. Ahora, veamos acá. Estas marquitas significan que estos dos miden igual. O sea, si este es M, este también es M. En otras palabras, esta línea, ¿qué cosa es? Una bisectriz. Y este de acá es N y este también es N. O sea, esto cumple siempre y cuando tengo dos bisectrices. ¿Y qué me dice? Que este ángulo X, ese ángulo X, es igual a la suma o a la semisuma de estos dos. O sea, alfa más beta entre 2. Ahora sí, les toca resolver ejercicios.